Momento de la convertibilidad estamos hoy, y para conocer con profundidad este análisis lo vamos a recibir escuchando Pizza con champán de La Secuela. Deberías haberte vestido de rosa si la tilinguería no entendía tu estilo. Deberías haberte quedado en Miami si tanto te asqueaban las oscuras siluetas. Déjame hacer lo que quiera y te doy felicidad. Muy buenos días, muy buen año, Alfredo Serrano Mancilla. Entonces, concretamente, ¿en qué momento de la convertibilidad está hoy la Argentina? Buenos días, Jorge. Pues estamos muy avanzados. En el primer año de gobierno de Javier Milei ha dado pasos agigantados en el plan de convertibilidad. Si hiciéramos así un intento de precisar en términos numéricos, yo diríamos que con el trabajo que hemos hecho con Guille Olieti estamos en el 60%, y prefiero redondear para no marear a la audiencia, en el 60% del plan de convertibilidad. Si el plan de convertibilidad duró 11 años en ir modificando un conjunto de variables macroeconómicas y microeconómicas, Javier Milei tiene una edad real en convertibilidad de 6,8 años en términos promedios. Es decir, el avance es a gran velocidad y además lo puedes ir viendo desagregadamente en las variables más importantes, en crecimiento, mejor dicho, en contracción económica, porque lo que ha sucedido en la Argentina ha sido un decrecimiento. El plan de convertibilidad necesitó un tiempo amplio para ir decreciendo a las tasas que Javier Milei hoy en día va logrando. Es llamativo, digo, porque la velocidad es como si uno viera un conjunto de variables fundamentales. Hablamos de poder adquisitivo, desempleo, exportaciones, saldo comercial internacional, reservas internacionales, deuda pública, inversión, tipo de cambio, crecimiento y participación de los trabajadores en el Producto Interno Bruto. Si uno monitoreara como si fuera un control el avance de todas ellas, de los indicadores de todas ellas en un año de Javier Milei, es realmente un nivel de pisar el acelerador que yo diría que no tiene parangón en la historia económica de la Argentina. Alfredo, ¿será simplemente que va más allá de la singularidad argentina, de que la velocidad que plantea lo digital, lo que vivimos es un aceleracionismo en todos los aspectos de la vida? O sea que lo que antes tardaba 4 años ahora se resuelve en 4 meses. ¿Estamos hablando de algo así? Es posible que en algunas variables es cierto que hay una suerte de, diríamos, es una situación muy efímera, muy flexible de época, como bien planteas, pero luego hay variables estructurales que son más de cimientos, más son tectónicas, que no suelen ser tan rápidos de movilizar, salvo que tu shock haya sido realmente determinante. Por ejemplo, la mega devaluación de arranque del señor Javier Milei. Para ahora hablar de una suerte de estabilidad de precios, a veces nos olvidamos o ninguneamos y eclipsamos el shock inflacionario por una mega devaluación inicial. Bueno, estos cambios tectónicos, este presidente de la Argentina, este gobierno económico, pues hizo tambalear todos este tipo de cimiento, y por eso estamos en esta edad real de convertibilidad de 6,8 años de un trayecto de 11 años que duró en su momento la convertibilidad. Es más, y esto solo es un ejercicio más bien de provocación intelectual, porque nunca hacia adelante pasa lo mismo que ocurrió hacia atrás. Pero si hiciéramos una hipótesis muy sencilla, insisto, a modo solo de provocación intelectual y política, de seguir con este ritmo, con este mismo ritmo, a finales de año de este 2025, todos los indicadores macroeconómicos y microeconómicos habrían alcanzado el 100% de lo que se logró en la convertibilidad, y por tanto habría que empezar a estar ocupados y preocupados de estar muy cerca de un precipicio. Yo recuerdo que al comienzo del gobierno de Milei, Enof Labaña contaba para las personas que lo consultaban de que él creía que un modelo económico como el que iba a llevar adelante Milei tenía comparaciones con la convertibilidad, tenía comparaciones con la tablita de Martínez Dios, y que podía durar 2 años, no 11, por distintas circunstancias respecto de la carencia
de los recursos de la privatización de las empresas públicas y distintos contextos internacionales. Sería más o menos los 2 años que hablaba Labaña. Vos decís que en diciembre de este año, es decir, cuando se cumplieran 2 años de gobierno, se estarían cumpliendo los 2 años, equivalente a los 10 u 11 de la convertibilidad. Ahora, hay un punto que te escucho, perdón. No, absolutamente suscribo, no sabía esas estimaciones, pero con este análisis económico que acabamos de hacer, es difícil saber si hacia adelante el acelerador siempre es el mismo, por eso es un poco de análisis prospectivo que cuesta, pero es verdad que el cuadro macroeconómico y microeconómico se asemeja cada vez más al final de la convertibilidad, porque recordamos que al final de la convertibilidad el riesgo país, por ejemplo, y la hemos querido evitar del informe, pero también había cierta similitud, había caído el riesgo país. De hecho, los indicadores de mitad del 2001 tenían valores similares a los que hoy en día el gobierno de Javier Milei presume, y ya sabemos, y de hecho hay muchos estudios, por ejemplo hay uno de Goldman Sachs que yo siempre cito, y es que el propio Fondo Monetario Internacional solo estima con anticipación correctamente el 12% de las crisis económicas mundiales. Es decir, el riesgo país, que a veces uno aplaude si está disociado, desconectado de este otro conjunto de variables micro y macro, pues sí, efectivamente estaríamos un poco en una situación, insistimos, muy compleja, sobre todo porque para poder abastecer o alimentar un plan de convertibilidad tú tienes que generar divisas propias. Y el plan de sostenibilidad en términos cambiarios que tiene el gobierno de Javier Milei, yo diría que hay una primera etapa que a veces me gusta utilizar el término de le sacó los dólares que tenían los argentinos y argentinas en el colchón bank, es decir, los que tenían los ahorros de la clase media argentina se los quitó en la primera etapa. En la segunda etapa, en la cual todavía un poco estamos, es el blanqueo de capitales, que trajo bastante y sigue intentando atraer, y el tercero es el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que es lo que sueña el gobierno de Milei lo más pronto que tarde. Eso implica que no hay generación propia de divisas, no hay inversiones extranjeras. De hecho, las cifras de inversión extranjera del primer año de Javier Milei realmente son nefastas, y si lo comparamos con la convertibilidad también veríamos que en términos de atracción de dólares es más una venta de corto plazo, que eso suele tener patitas muy cortas, diría en mi tierra. Ahora, siguiendo con ese planteo y haciendo las comparaciones, el 60% de los 11 años de convertibilidad nos retrotraerían al año 1997, equivalente a hoy. En el año 1997 todavía la convertibilidad gozaba de enorme popularidad y mostraba niveles de eficiencia en el tema de crecimiento de la economía notorios. Pero hubo un evento, en la crisis de los países asiáticos en el 98, en el 97 había superado el tequila del 95, pero en el 98 hubo una crisis con una serie de defaults de todos los países emergentes que comenzó en Asia y que culminó incluso en Brasil con su devaluación en el 99. ¿Es necesario que aparezca alguna crisis internacional para que un plan como estos termine naufragando, y mientras no aparezca el cisne negro puede sobrevivir, y que entonces en el fondo, más que el aceleracionismo, lo que depende en una proyección a futuro es de algún hecho internacional que genere una inconsistencia mayor? Visto lo visto, y creo que el gobierno de Javier Milei y con su ministro de Economía tienen la virtuosidad de hundir el barco por sí solo. Es decir, no necesitan ningún shock externo, porque ellos se ocupan de tener shock permanentemente autogenerados. Ahora bien, es cierto que estamos en un momento también geoeconómico muy tambaleante. De hecho, con movimientos que todavía no sabemos hacia dónde nos van a llevar en términos de discusiones económicas, no solo la guerra arancelaria. Yo creo que todavía no se ha definido cuál va a ser esta suerte de acuerdo geopolítico, geoeconómico en los próximos meses. No ha terminado la batalla global en términos arancelarios, en términos financieros. Vamos a ver qué pasa en este pulso entre Estados Unidos y China, en esta primera acercamiento, en primer combate en guerras arancelarias. América Latina tiene ciertas dificultades también de insertarse a nivel global. Es cierto que si hay algún shock externo, que insisto, estamos ahí
a la vuelta de la esquina en que pueda ocurrir, puede acelerar. Yo creo que además el problema que hay es que en un mundo que se está redefiniendo con reglas cada vez más proteccionistas, y esto es un debate que ya no es de hoy, sino de hace varios años, no solo es de Donald Trump, sino es a nivel global en muchos países, Javier Milei sigue pensando que puede ir con un aperturismo que a la vista de los resultados después del RIGI no hubo ninguna lluvia de inversiones de ningún tipo, y me parece que de ese desacople que tiene el gobierno de Javier Milei en su plan de convertibilidad específico en este tiempo, creo que por eso también hay un aceleré del deterioro del cuadro macroeconómico. Bueno, ahora, Alfredo, vamos a hacer la hipótesis de que la proyección que vos haces se confirma luego en la realidad, y siempre en el terreno de las hipótesis, porque el futuro obviamente, o sea, hay varios futurables, el futuro absoluto es imposible de predecir, pero imaginemos como hipótesis que sucede eso, que Milei gana las elecciones en octubre, que su plan económico comienza a mostrar deficiencias hacia fin de año, y que de alguna manera se repite aquello de 2017 en el que gana las elecciones de medio término Macri y comienza su proceso de decadencia, y en el 2018 tiene una serie de eventos macroeconómicos negativos. ¿Cómo seguiría el después? ¿Qué es lo que vos imaginás? Hay mucha gente que dice que o Milei es reelecto o no termina su presidencia. ¿Cuál es tu perspectiva respecto de qué sucedería en el caso de que se diera ese escenario que vos marcás en 2026 y 2027? Ahora, si nos vamos a ese terreno de la arena política, Jorge, primero creo que hay una disputa, es la gran batalla, por cuanto la sociedad argentina, o una buena parte de la sociedad argentina, metaboliza este mal vivir al que se está sometiendo. Yo creo que ese es el gran dilema, la variable más difícil de descifrar de la ecuación política, económica, social en este momento para mí en la Argentina, y que evidentemente no lo tengo nada claro, es cuánto una buena parte de la sociedad argentina, fundamentalmente la que le avaló en las urnas en segunda vuelta, en la que todavía parece que le sigue defendiendo según los sondeos de opinión, y si se diera el resultado de una victoria electoral intermedia, es cuánto esta sociedad no solo le apoya electoralmente, sino metaboliza, normaliza esta situación difícil de cotidiana económicamente, y cuánto la otra parte de la sociedad, la que no le apoya, no le vota, pues va aceptando a regañadientes, normalizando, naturalizando, metabolizando esta situación. ¿De qué depende de eso? Pues evidentemente va a depender de cuánto sea la crisis económica, financiera, social que se sigue creciendo, que sigue avanzando, y también depende de la política, depende de cómo los actores políticos no afronten esta situación. Yo creo que hay algo que Milei trabaja permanentemente, y es construir una suerte de escenario permanente de la confusión y del caos. Yo creo que cuanto mayor confusión y caos, y a veces he utilizado este término que es el cualquiercosismo de lo que dice, hace, propone, es capaz de decir lo uno, lo otro y lo contrario, pero no solo le pasa a él, le pasa prácticamente a todo su gobierno, y lo hace, creo que genuinamente, porque hay un grado de confusión, un grado de decir cualquier cosa, pero luego lo hace de manera deliberada, porque cuanto mayor confusión, caos, esta crisis de representatividad política, que no nace con Milei, sino que viene de antes. Yo siempre digo que Milei es el hijo de este caos, de esta crisis de representatividad, pero a medida que él siga construyendo, siga alimentando este caos, el desorden político, partidario en la Argentina, a él le permite seguir pues avanzando, como las últimas votaciones que se dan, por ejemplo, respecto a la eliminación de las PASO. Cada día es más difícil tener un cierto orden en las votaciones del Congreso en el último año. Esto uno lo puede ir detectando. Yo creo que a eso le apuesta Javier Milei para seguir sosteniendo su modelo de valores, su modelo de ideológico, su modelo económico. Y ahí está el desafío que tiene la oposición, que yo creo que podría aprovechar esta oportunidad para ir forjando una nueva identidad política en la Argentina, que es el antimileísmo. Yo recuerdo el 2017 y 2018, y en nuestros análisis de opinión pública nos aparecía que una de las principales identidades políticas más emergentes en ese momento era el antimacrismo. Era mayor que cualquier en positivo. Pasa a lo largo de la historia en la mayoría de los países que uno analiza. Siempre hay un momento
donde se juntan por lo que no te gustan. Ha pasado en la Argentina y va a seguir pasando. Bueno, ¿cuánto las diferentes fuerzas políticas heterogéneas, con matices, con diferencias, logren encontrar una suerte de núcleo común, que diría este autor boliviano Luis Tapia en su libro, es cuánto te juntas en un mínimo común denominador, que yo creo que además es muy relativamente fácil programáticamente de armar, si ese antimileísmo, no hablo de la persona de Milei, el antimileísmo hablo en términos ideológicos, programáticos, se va forjando. Yo creo que sí, efectivamente, pues irá acortando la vida política de Javier Milei. Tanto eso no se forje y siga creciendo el caos y la confusión, bueno, Milei y su forma de hacer política creo que se puede mover más fácilmente hacia adelante y perduraría un poco más de lo probablemente lo que le den los indicadores económicos. Ahora, siguiendo con tu metáfora de 60% de la convertibilidad en 1997, la convertibilidad duró 11 años y que estaríamos entrando en el último tercio. 2 de esos 11 años no fueron de Menem, 2 de esos 11 años fueron de la Alianza, es decir, casualmente todos los que se unieron contra Menem. O sea que el sistema económico continuó, pero con la oposición al frente, con un mensaje que era: vamos a mantener la convertibilidad, pero vamos a combatir la corrupción. ¿Imaginás un escenario donde un eventual antimileísmo quiera mantener algo de lo existente, o sea absolutamente diferente a la salida de la convertibilidad? Yo creo que si el antimileísmo lo circunscribimos a una suerte de baile de siglas que se juntan como plataforma electoral para tácticamente o coyunturalmente ganar una elección, creo que no es el antimileísmo en términos esenciales, programáticos, ideológicos, políticos a los que me estoy refiriendo. Que es cierto que es un riesgo de la política en términos electorales, es habitual, hemos visto muchas veces frentes electorales que solo sirven como maquinaria de ganar elecciones, pero que luego no constituyen ni trabajan las heterogeneidades, los lineamientos ideológicos políticos. Ha pasado en la Argentina recientemente, constantemente, y sigue pasando, y yo creo que ahí es donde está otro de los grandes interrogantes que tenemos hacia adelante. Si el antimileísmo es una suerte de sentarse en la mesa para juntar unas siglas y poder ganar unas elecciones sin discutir lo más profundo, esos surcos profundos de la política, yo creo que efectivamente pues estaríamos en una suerte del juego de la silla. Da igual quién se siente en la mesa, porque van a seguir estando los mismos programas. Ahí me parece que la política en la Argentina, he aprendido mucho de la política mexicana, por ejemplo, cómo el baile de siglas del PRI, PAN, PRD se juntan otra vez y se fueron juntando permanentemente. Como tú bien dices, terminó el PRI en México, volvió el PAN, casi llega el PRD y al final era más de lo mismo. Bueno, Morena, por poner un contraejemplo exitoso en términos políticos, intentó tener políticamente una alternativa a esa vieja partidocracia y lo lograron. No en todos los países se logran, y yo creo que ahí es donde tiene una responsabilidad todos los actores políticos que hoy están discutiendo, y yo siempre pienso que es más allá de nombres y apellidos y más allá de siglas, es ponerse en la vereda de enfrente programáticamente, además relativamente sencillo, porque Milei hace tanto ruido y grita tanto respecto a los temas de libertad sexual, a los temas de la jubilación, a los temas de la educación universitaria. Hay tantos temas que él abre que casi por defecto podrías encontrar una suerte de acuerdo más ideológico, no electoral. Yo cuando se discute tanto de quién va en las listas es cuando pongo un poco, desconecto la radio, la tele o lo que esté viendo, porque creo que no es el camino, aunque evidentemente eso haya que discutirlo indudablemente, la democracia liberal donde nos movemos. Alfredo Serrano Mancilla, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, el mejor 2025 y nos mantenemos en contacto. Un fuerte abrazo, Jorge. Acabamos de hablar con el economista Alfredo Serrano Mancilla. Deberías haberte vestido de rosa si la tilinguería no entendía tu estilo. Deberías haberte quedado